Muy buenas, vamos empezando, vamos a ir dejando entrar a todo el mundo y damos unos minutitos de cortesía como siempre para empezar, para el que todavía se esté preparando el café. Bueno, mientras tanto, bienvenidos todos. Yo creo que vamos a dejar un minutito así más y arrancamos. ¿Sí, Pau? Uy, sí. Bueno, creo que ya somos bastantes los que estamos aquí en la sala. La gente se irá uniendo, pero como siempre hemos hecho hasta ahora, después de cuando finalice el meetup, lo grabaremos y lo subimos a nuestro canal de YouTube y lo compartiremos en la newsletter. Eh, Buenas tardes a todos, bueno, y buenos días para los que nos ven al otro lado del océano. Bienvenidos a este cuarto meetup de Mapón en español. Como en el anterior lo vamos a hacer el hosting Paola y yo. Y esta vez vamos a hablar del combustible. Como hemos hecho en los anteriores, Paola hará la presentación sobre las soluciones y hablará de los distintos casos y al final responderemos las preguntas o las dudas o las consultas, las discusiones que podáis tener. Así que le doy la palabra a Paola y bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes a todos. Y como hacía mención Eugeni, pues el día de hoy vamos a hablar sobre lo que vendría a ser la solución de control de combustible que tenemos dentro de Mapón. Me gustaría hablar un poquito de lo que vendría a ser la agenda y los puntos que vamos a desarrollar. El primero de ellos, el más importante, del por qué es importante hacerlo. Voy a comentar un poquito de todo lo que vendría a ser la física que hay detrás de este tipo de control, sobre los tipos de medición que se pueden hacer, un pequeño resumen sobre los sensores y la importancia de la calibración, los tipos de combustibles alternativos y cómo nosotros estamos trabajando con ellos, y por último, una pequeña demostración de las características que tiene Mapón dentro de la plataforma para ofrecer a los clientes y a los distribuidores. Al finalizar esta conversación, esta presentación, pues vamos a responder todas las preguntas que nos vayan dejando a lo largo de la presentación. Vale, pues la primera pregunta. ¿Por qué es importante hacer este seguimiento de combustible? Y voy a hacer referencia a dos puntos muy importantes, dos puntos críticos, que vendría a ser el primero, la necesidad de eliminar los robos de combustible. Cuando hablamos de eliminar los robos, es un estudio bastante importante. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar las estrategias que se han desarrollado para poder realizar este robo. Asimismo, poder ver también el impacto económico que tiene en nuestras compañías estos robos. Y la segunda razón, pues, es la necesidad de automatización de este proceso, ¿no? Sobre todo haciendo referencia a los informes que muchas veces son requeridos por parte de lo que vendría a ser el gobierno. Tenemos actualmente bastantes clientes que necesitan reportar a instituciones estatales y pues necesitan la plataforma, una herramienta extra para poder solucionar esta necesidad. Y además, internamente, dependiendo de cada una de las compañías, pues el departamento, viene a ser de finanzas o operaciones, va a necesitar al 100% tener datos a la mano, ¿no? Entonces, voy a comenzar con lo que vendría a ser la eliminación de los robos. Y pues para hablar de eliminación de robos, primero tenemos que hablar cuáles son estos casos. Yo solo voy a nombrar los más comunes y voy a hacer referencia a este video que tenemos, y pues hablamos de lo que vendría a ser el bombeo de combustible del depósito. Este bombeo es uno de los más comunes, tiene su truco, un poco de física por detrás,
y se puede dar de dos maneras. Una de las más comunes vendría a ser los globos. Este globo que se coloca al momento que se está haciendo el repostaje del combustible y genera un espacio ficticio entre lo que vendría a ser el tanque, ¿no? Entonces, da la oportunidad al conductor de poder sacar este excedente y poder colocarlo en otro vehículo o en un tanque adicional. Y el otro vendría a ser por suspensión de aire, que consiste más o menos en colocar en un cierto ángulo lo que vendría a ser el tanque de combustible, cosa que se genere una medición ficticia, permitiendo sacar el excedente de la misma manera al conductor del combustible que sobra, ¿no? La más común que se da y que no tiene ningún tipo de ciencia por detrás es lo típico de no llenar al 100% el tanque, ¿no es cierto? Como no se tiene ningún tipo de control o monitoreo, pues tenemos esta posibilidad de decir, es una cierta cantidad de litros y no llenarlo por completo y terminar el llenado en otro vehículo o en un tanque adicional. Y por último, el tipo de caso más complejo, que tiene bastante ciencia por detrás y es muy difícil de identificar, vendría a ser el goteo durante la conducción. Pues este goteo consiste en añadir una salida adicional al tanque de combustible, cosa que es prácticamente imperceptible poder sacar, o reconocer que se está extrayendo más combustible, porque básicamente simplemente estamos viendo que el vehículo está llevando adelante su ruta y está consumiendo más del normal, pero lo está consumiendo. Y esto se debe al goteo, ¿no? Vale, para hacerlo mucho más interactivo, hemos preparado un par de ejemplos de cada uno de estos casos, y el primero vendría a ser el más sencillo, que es el no repostar al 100% el combustible que se nos ha proveído para llenar a la embarcación, en este caso, o al vehículo. Este es un barco de pesca donde al dueño se le indicaba de manera diaria que el consumo de combustible era de 50 a 55 litros por hora. El dueño pues le dejaba al capitán esta cantidad de litros requeridos, pero en el momento de hacer la instalación de lo que vendría a ser un sistema de control de combustible, se pudo identificar que en realidad el consumo era de 25 a 35 litros por hora. Tomando en cuenta de que esta embarcación realiza un viaje, por viaje utiliza 10 horas de recorrido, pues se pudo empezar a ahorrar básicamente 200 litros por viaje. Es bastante considerable a nivel económico. Entonces, casos como esos, como los tenemos aquí marcados, extremos, son importantes para tomar en cuenta que nos pueden estar pasando en el día a día por falta de control, ¿no? El segundo ejemplo vendría a ser la extracción de combustible. Bueno, pues este hace referencia a una tractora que pertenece a una compañía que extrae arcilla, y este tractor pues funcionaba durante la noche sin ningún tipo de monitoreo. Entonces, una vez instalado el sistema de control, se pudo identificar en un determinado tiempo, como podemos ver en la parte de arriba, pues empezamos desde mayo hasta octubre. Se pudo identificar que durante este tiempo se había repostado o alimentado el tractor con aproximadamente 13.000 litros de combustible. Vale, teníamos 13.000 litros de alimentación, pero se pudo obtener el dato de que se habían drenado aproximadamente 5.500 litros de combustible. Esto es prácticamente un 40% de robo de combustible, ¿no? De todo lo que se había alimentado. Se identificó gracias a la gráfica las horas donde se realizaba el drenado, se identificó dónde se había desarrollado este incidente y demás, ¿no? Son casos bastante extremos, pero que nos hacen pensar un poquito más. Por último, el tema del goteo del combustible. Tengo estas imágenes
que lo podemos ver en esta máquina de construcción o carretilla, donde en la imagen del centro podemos ver que se ha añadido o se ha marcado este recuadro donde se tiene una manguera o una tubería adicional, ¿no? A lo que vendría a ser el tanque de combustible. Esto tiene bastante pensamiento por detrás y se lo han trabajado bastante bien. Y es bastante difícil de identificar. ¿Por qué? Porque básicamente simplemente nos está demandando más combustible, pero no podemos saber que se ha robado realmente. A no ser que se propongan soluciones como esta, que vendría a ser el sellado. Este sellado, pues se recomienda para poder identificar que alguien ha intentado violentar estos puntos críticos dentro de todo lo que vendría a ser la instalación de las tuberías de combustible, ¿no? Es una pequeña solución que se puede dar a este tipo de robo que es muy difícil de identificar. Vale, pues ¿cómo acabamos con estos robos? ¿Qué soluciones proponemos para esto? La primera es la que viene de fábrica. Todos los vehículos, o en su mayoría, pues tienen sensores originales de combustible que controlan este flujo, de donde nosotros podemos obtener bastantes datos una vez instalado un sistema de rastreo de GPS que tenga acceso a poder tener la lectura del CAN, ¿no es cierto? Entonces, con estos sensores originales de fábrica podemos extraer datos y estaría mucho más orientado a todos estos vehículos pequeños que no tienen tanques de un tamaño significativo, vehículos comerciales que no demandan tanta atención, pero de los cuales queremos tener un tipo de control. La segunda opción, si es posible, por el tamaño, el tipo de instalación, pues sería colocar sensores adicionales, que vendrían a ser los de ultrasonido o capacitivos, que requieren ya un trabajo extra, una instalación adicional, se requiere poder cablear o bueno, tener acceso a un lugar de donde posicionar el sensor, que nos va a brindar mucha mayor precisión al momento de hacer control de combustible, ¿no? Y por último, tenemos el comportamiento del conductor, que es una opción que se trabaja bastante en conjunto. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el análisis del comportamiento del conductor, se pueden marcar objetivos para cada uno de los conductores de consumo de combustible. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos el recorrido que va a realizar pues este vehículo, podemos estimar la cantidad de combustible y sobre todo si son rutas que se repiten bastantes veces. Entonces podemos hacer un cruce de información bastante bueno con los sensores de combustible, por así decirlo. Bueno, hablando un poco sobre la física que hay detrás de este tipo de control. Hay un dato bastante importante que para nosotros como Mapon o distribuidores de Mapon tenemos que tomar en cuenta al momento de empezar a trabajar con esta solución. Vendría a ser esta ley de termodinámica, que es que la temperatura cambia el volumen, ¿no? Entonces, tenemos la situación de que el gasóleo tiene una relación de expansión térmica del 0.0095% por cada grado centígrado. Tomando este dato en cuenta y llevándolo a la realidad, imaginemos que tenemos pues un vehículo que el tamaño de su tanque de combustible vendría a ser de 500 litros. Si este tanque se ve afectado o sufre 10 grados de cambio de temperatura, pues vamos a ver un cambio en la cantidad de combustible de 5 litros. Va a haber un cambio de 5 litros en el volumen que tiene. Para vehículos que no tienen un tanque de un tamaño considerable, pues esto puede pasar desapercibido y no afecta casi nada, ¿no? Pero hablando de tanques que ya tienen un tamaño considerable, tenemos que pensar que si tenemos un tanque con una capacidad de 5.000 litros, pues el cambio de volumen en esto se daría de 5 litros por cada grado centígrado, ¿no es cierto?
¿Por qué hacemos hincapié en este dato? ¿Por qué? Porque es importante decir a nuestros clientes la verdad, explicar y que tomen este dato en cuenta al hablar del tema de la precisión. Porque si estamos esperando un cierto nivel de precisión, pues también va a tener una variabilidad, que esto puede llegar a afectar. ¿Cómo hacemos la medición del combustible? Bueno, el nivel de combustible se puede medir de dos maneras. La primera vendría a ser por el flujo del depósito de combustible y la segunda por sensores adicionales de nivel, que podrían ser los sensores capacitivos o de ultrasonido, que ya les comentaba. Voy a desarrollar cada uno de ellos para hacernos un poco a la idea de qué va cada uno. Cuando hablamos de tomar en cuenta el flujo de combustible, tenemos dos opciones. La primera es la más tradicional, que es la que tienen todos los vehículos, que sería un medidor de flujo, que al momento de nosotros de conectar un sistema de GPS o un dispositivo de GPS, podemos acceder a estos datos y reflejarlos. Es bastante considerado para vehículos pequeños, que no tienen tanques de gran tamaño. Y la segunda opción, que no es la más recomendada, sería un medidor de flujo de combustible adicional, que sería el que hacemos referencia en la imagen. Más o menos este es un esquema que nos muestra cómo quedaría esta instalación, y es un poco complicada y puede afectar de distintas maneras a lo que vendría a ser el rendimiento del motor. ¿Por qué? Porque cada uno de estos flujómetros pues requieren una tubería adicional. Esto puede repercutir en el rendimiento del motor. ¿Por qué? Porque no estaríamos alimentando de manera suficiente al mismo y puede bajar el rendimiento. Asimismo, al tener que hacer una instalación de las tuberías adicionales, pues estaríamos violentando la garantía. Entonces son dos puntos que tenemos que considerar en caso de que querramos trabajar con esta solución. Hablando de los sensores de nivel, voy a hacer referencia a los puntos muertos. Los puntos muertos son algo crítico a considerar dependiendo de la forma de cada uno de nuestros tanques. ¿Por qué? Porque puede ser que los conductores tomen ventaja de lo que vendría a ser estos puntos muertos, porque al nosotros no estarlos controlando, se pueden extraer sin necesidad de que se note en nuestra medición. Cosas que se hacen al momento de hacer la instalación de las varillas es que sí o sí llegue a estar básicamente sobre la superficie, a tocar la base, para poder medir a lo largo de todo lo que vendría a ser el tanque. La ubicación de donde se va a colocar el sensor también es bastante importante, y la calibración, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de eliminar al máximo estos puntos muertos. Otro punto a considerar vendría a ser los ángulos y las formas de medición. Esto afecta bastante en las zonas geográficas donde hay bastantes inclinaciones, donde la superficie no es 100% plana, y se nota bastante en lo que vendrían a ser subidas y bajadas, ¿no? Estas subidas y bajadas se dan a lo largo de la ruta, pero gracias a que se tiene un sistema de control, tenemos clientes que pueden observar en la gráfica que ha habido un desnivel y que ha subido o bajado drásticamente, pero que se ha estabilizado en un corto nivel de tiempo, ¿no? Entonces, son cosas que se pueden detectar y se pueden básicamente anular, porque no estarían afectando, ¿no es cierto? Otra cosa a tomar en cuenta, si tenemos esta situación, sería la ubicación del sensor. Nosotros recomendamos que se haga justo al centro para que podamos tener una menor repercusión de este tipo de zonas geográficas o de este tipo de rutas. Como pueden ver, lo tenemos en la imagen de la derecha. En la derecha hacemos referencia a que, ok, al estar en esta subida hemos notado este desnivel, pero la zona de menor impacto vendría a ser la del centro.
Lo cual me lleva a hablar de la segunda, bueno, de las formas de medición. La forma de cada uno de los tanques es algo que nosotros no podemos controlar, que a veces se convierte en un dolor de cabeza, pero cada uno es un caso aparte. Cosas que sí tendremos que tomar en cuenta en caso de que esta forma se vea afectada. Si nuestro tanque ha sufrido algún golpe o ha sufrido un accidente donde se haya visto afectada la varilla, es 100% necesario que se vuelva a recalibrar el sensor. Es decir, cualquier variación que haya en la forma del tanque que ha sido calibrado en un inicio requiere una nueva calibración. Hablando de ella, pues la calibración es una de las cosas más importantes que necesitamos al momento de trabajar con sensores. ¿Por qué? Porque este es el punto de inicio donde nosotros tenemos la lectura y podemos transmitir la información recolectada en un inicio para poder demostrarla o mostrarla en la plataforma. Para hacerlo de una manera mucho más gráfica, hemos preparado un video que es de uno de nuestros técnicos que se encuentra en Letonia y voy a compartir con ustedes un poquito de él para que puedan ver cómo se da este proceso de calibración. Bueno, aquí podemos ver que estamos haciendo la extracción de combustible de este tanque, donde ya se encuentra instalado el sensor. Estamos extrayéndolo con ayuda de esta bomba, que al mismo tiempo se encuentra alimentando lo que vendría a ser el segundo tanque de este camión, donde estamos llenándolo para hacer la calibración del sensor que acaban de mostrar. Esto vendría a ser la instalación física, pero al mismo tiempo es necesario contar con un software, el cual vamos a mostrar ahora, donde se está realizando la lectura. Y como pueden ver en la parte de arriba, tenemos un número. El total que hasta el momento se ha llenado en este tanque vendría a ser aproximadamente de 314 litros. Estamos haciendo tiradas de 30 litros, es decir, se están recolectando puntos cada 30 litros, que es la gráfica que podemos ver en la parte izquierda del video. Y algo que quiero hacer notar es las pequeñas bajadas que tenemos antes de empezar la siguiente tirada. Esto hace referencia a que cuando estamos haciendo la calibración, pues llegamos hasta un tope, como va a llegar ahora mismo, llega a los 30 litros y automáticamente el sistema tiene que estabilizarse. Se toma su tiempo hasta poder definir el punto en concreto que se va a marcar. Creo que ahora mismo va a ser, sí, pues va mostrando si está inestable hasta que se detiene, marcando el punto totalmente estable. Es un proceso bastante importante que nosotros sugerimos que se tiene que hacer por cada uno de los sensores. No recomendamos para nada reutilizar las tablas de calibración en ninguno de los sensores. Perfecto. Haciendo uso del anterior video, pues esto me lleva a hablar de que hay posibilidad de que nuestro vehículo tenga varios depósitos de combustible. Al hablar de varios depósitos de combustible, ¿cuáles son los puntos que tenemos que tomar en cuenta? Uno, que por ejemplo podemos tener dos tanques y estos tanques se tienen que ver reflejados de manera independiente en lo que vendría a ser la plataforma. Como pueden ver, el tanque 1 ha sido repostado y al estar conectado al tanque número 2, en la parte del centro podemos observar el pico cuando se ha repostado el tanque y la pequeña curva que obtiene el tanque número 2 hasta que se han estabilizado ambos. Pues Mapon ofrece la posibilidad de tener la visión de cada uno de ellos independientemente, pero además el primer gráfico que vendría a ser la sumatoria de estos dos, donde podemos tener control de la cantidad real que se está dando en cada uno de los tanques y bueno, en una suma total.
¿Cuáles son los desafíos que tenemos al momento de hacer el control de combustible? Como decíamos, es importante tomar en cuenta de que los tanques más grandes son los que nos pueden dar mayores problemas, pero también los vehículos grandes, por experiencia, podemos ver que camiones, los autobuses o grúas pueden tener más de 2, 3, 4, 5 depósitos de combustible. Al tener esta cantidad de tanques de combustible, nosotros tenemos que tomar en cuenta de que no podemos trabajar con dispositivos que tengan el tipo de conexión RS232. Necesitamos sí o sí considerar que estos dispositivos que tienen este tipo de conexión no pueden soportar más de 5 o, bueno, 4 dispositivos, y hay que trabajar con dispositivos que tengan salidas específicas, como el RS485, o con pues, los que vendrían a ser sensores que tienen conexión a través de Bluetooth. Entonces, tomando en cuenta esta recomendación, podríamos sacar adelante la lectura en este tipo de vehículos. Otro desafío pues, sería como el cableado. Al momento de hablar de sensores, pues es importante tener acceso a la posibilidad de instalarlo y de cablear. Muchas veces tenemos, como en la fotografía, la no posibilidad de acceder a tirar cable por esta zona, o sino que no es viable, básicamente, por el espacio o lugar donde esté ubicado. Así que para esto la solución vendría a ser los sensores de combustible inalámbricos. Estos sensores de combustible inalámbricos, la única cosa a tomar en cuenta sería pues la batería. ¿Por qué? Porque tienen un tiempo de vida que hay que saberlo trabajar y tomar en cuenta y estar pendiente. Una vez tomado en cuenta este dato, pues pueden funcionar de manera espectacular. Tipos de combustible alternativos. Cuando hablamos de ellos, queremos comentar lo que está haciendo Mapon actualmente cuando hablamos de estos combustibles alternativos. Un último cambio que hemos agregado en la plataforma vendría a ser que tenemos la posibilidad de marcar correctamente estos tipos de combustible. Es decir, que hemos agregado a nuestra lista, por ejemplo, el gas natural, el gas licuado de petróleo, o también la posibilidad de marcar que se está haciendo la lectura a través de coches eléctricos. Es algo bastante especial que se está desarrollando y todavía se encuentra con pruebas piloto. ¿Por qué? Porque el gas natural, por ejemplo, requiere una lectura con una medición en kilogramos, lo cual lo hace bastante especial, que no es lo mismo que hacer la lectura en litros. Entonces, nosotros estamos alertas y conscientes de la necesidad de nuestros clientes y pues estamos trabajando para tener la solución totalmente completa. Muy bien. Casi llegando al final de la presentación, pues vamos a hacer esto un poquito más interactivo y me gustaría mostrarles las características de la plataforma. Cuando hablamos de las características de la plataforma, quiero mostrarles en nuestro espacio básicamente qué es lo que ofrece Mapon dentro de su plataforma referente al combustible. Y voy a comenzar yendo a la parte al apartado de flota. Cuando hablamos de flota, Mapon ofrece la posibilidad de poder editar cada una de las información técnicas que tienen nuestros vehículos. Por ejemplo, voy a ingresar a este vehículo, me voy a ir a la información técnica y tengo la posibilidad de seleccionar el tipo de combustible. En este caso voy a seleccionar diésel. Otro dato importante que requerimos es el depósito de combustible. Con este dato, pues podemos trabajar para hacer la lectura y el control del combustible. Otra cosa que ofrecemos, pues tenemos la opción en el panel de control de agregar distintos paneles. Uno de ellos está 100% orientado al combustible. En este tipo de panel podemos trabajar en crear nuestro propio dashboard
o nuestra propia pizarra con datos en un periodo de tiempo determinado, en este caso voy a elegir los últimos 7 días, donde puedo agregar información como ser el consumo del combustible promedio, el consumo promedio de combustible por distancia, el combustible consumido. Si me interesa saber, por ejemplo, cuáles han sido los últimos 5 repostajes o los últimos 5 drenajes, los puedo seleccionar y así sucesivamente. Es totalmente editable, puedo tener cuantos yo desee y puedo jugar con esta información. La idea del panel de control es poder ofrecerles información gráfica, fácil de procesar y a la mano y actualizada al 100%. Hablando de informes, que es algo bastante importante, voy a usar de ejemplo el más común, que vendría a ser el de rutas, que tiene la posibilidad de que para toda la flota podemos agregar o deshabilitar las columnas, y en este caso podemos agregar información del combustible, del consumo de combustible y también de los gastos del combustible. Si yo deseo mostrar esta información, la puedo reflejar de toda la flota y se va a ver en lo que vendría a ser mi informe de rutas, como pueden ver acá. Puedo sacar, de acuerdo a la distancia recorrida, pues puedo sacar el consumo del combustible. Además, contamos con la posibilidad o el apartado de tener información 100% dedicada al combustible, donde tenemos de manera general de toda nuestra flota, pues los últimos repostajes y los últimos drenajes que se van manejando de esta forma. También podemos tener lo que vendría a ser la información específica de cada uno de estos vehículos. Voy a ingresar a este, que me da la oportunidad de tener los gráficos. En este caso, este vehículo tiene 2 tanques y tiene la sumatoria total de ambos, en este caso. Algo interesante del gráfico es que nos da la posibilidad de que cuando nosotros notemos algún cambio, podemos acceder a la coordenada de donde se ha realizado este cambio. En este caso, quiero saber dónde se ha realizado el repostaje. De manera precisa, puedo situarme en el punto donde se ha realizado y puedo verificar qué es lo que hemos o dónde se ha hecho. En este caso, pues puedo ver que es un punto de llenado de combustible, lo cual se puede también hacer un cruce de información con las facturas de combustible. Cuando hablamos de facturas de combustible, Mapon ofrece de hacer el llenado de la información de 3 formas. La primera, manual, que es seleccionando el vehículo, donde podemos agregar información relevante, como ser cuál ha sido la gasolinera, en qué fecha, tiempo, el tipo de combustible que se ha cargado, cuántos litros se han agregado y el total del monto empleado en este combustible, ¿no? En este repostaje. Además, tenemos la opción de poder hacer la importación de documentación, es decir, podemos importar un documento de Excel que tengan toda esta información y dejarla reflejada y guardada en la nube. Por último, en caso de que estuvieran interesados en trabajar con tarjetas de combustible, tenemos la opción de hacer pues la integración que actualmente tenemos ya integraciones hechas con Circle K, Viada y demás. Si alguno de ustedes se encuentra interesado en trabajar con alguna diferente, nosotros estamos abiertos a realizarlas y lo pueden discutir con cada uno de sus agentes de cuenta. Voy a volver a la presentación. Para terminar, pues voy a hablar de lo que vendría a ser el comportamiento del conductor, que vendría a ser el control de las rutas, donde se puede ver por cada uno de los conductores el consumo de combustible. Ya he hecho referencia a lo que vendría a ser las tarjetas de combustible. Y por último, pues lo que vendrían a ser las integraciones de API. En caso de que tengan la necesidad o quieran utilizar la extracción de información de la plataforma a través de claves API, Mapon cuenta con la posibilidad de hacerlo.